más, esto está muy bueno, ¿verdad? Entonces, tuve que comerme la palabra de Dios unos 2 días antes porque me lo avisaron con anticipación, pero Dios es fiel, Dios es bueno y yo sé que Él es el que va a hablar a través de mi boca, de mi voz. Pero primeramente por eso te pido que oremos juntos para ver para que esta noche sea Él el que tome el control de todo. Padre, gracias te doy en esta noche, te alabo, te bendigo, te doy gloria y honra a ti en el precioso nombre de Jesús. Gracias te doy porque hoy tengo el privilegio de llevar tu evangelio a mis hermanos. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi voz, de mi cuerpo, de mi ser y de todo lo que está aquí, Señor. Que seas tú el que se manifieste en este lugar. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta noche. Parece que hoy en día vivimos en un mundo con mucha violencia e inseguridad, a tal grado que en esa desesperación por protegerse de todo esto, el ser humano tiende a buscar su propia seguridad ante las circunstancias que lo rodea en su entorno social. Sí, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que como que ha aumentado la violencia en todo el mundo, no nada más aquí. Y muchos de nosotros a veces, para proteger nuestra familia, mandamos a bardear nuestra casa con la pared más fuerte que se pueda poner, a veces con ladrillo, a veces con cerca. Y entonces se me vino a la mente que nosotros hacemos eso para protegernos de que a lo mejor no se venga el perro de al lado de nuestro vecino, ¿verdad? Pero también lo hacemos para protegerse que nadie se meta a nuestra casa. A veces lo hacemos con esa finalidad. Estamos protegiéndonos de este entorno social que tenemos ahora en día, que es muy difícil. Pero como cristianos nosotros sabemos muy bien que la verdadera protección no viene de la tierra, sino viene de parte de Dios. ¿Quién cree eso? Dice, porque cuando hablamos de victorias, hablamos también de batallas. Y uno de los secretos para salir vencedores es mantenerse siempre bajo la cobertura espiritual. ¿Qué es una cobertura espiritual? Por eso le pusimos hoy a esta conferencia la importancia de estar bajo la cobertura espiritual. Vamos a ver cuál es esa importancia de estar bajo la cobertura espiritual y quién es esa cobertura espiritual, porque a veces pensamos que la cobertura es el vecino, es el padre o el hijo, ¿eh? No estamos seguros de dónde viene nuestra cobertura. Dice, la palabra de Dios menciona una poderosa verdad que no hemos entendido hasta hoy en día, y esta es que no somos de este mundo. Y ese versículo lo podemos ver en Juan 17:6. Si me quieren acompañar a Juan 17:6. Juan 17:6. Juan 17:6 nos dice, Juan 17:16, perdón. Pero en el 15 nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí claramente nos está diciendo que nosotros no somos de este mundo. Y anteriormente yo había dado una plática que se trataba más o menos de esto mismo, que no somos del mundo, venimos de paso solamente.
y estamos aquí para lo que Dios nos ha dado a cada uno nos ha dado un propósito. Todos tenemos que buscar ese propósito que Él nos ha dado para seguir aquí en esta tierra. Dice, a veces suele pasar que el cristiano se enfoca más en lo terrenal que en lo espiritual. A veces buscamos más las cosas del mundo que venir y buscar lo que quiere decirnos Dios. Y es ahí donde comenzamos a perder el sentido de la vida. Se olvida por un momento que Dios es el único que puede ayudar, socorrer y proteger a cualquiera que esté en peligro, ¿verdad? A veces pensamos que yo recuerdo que cuando era joven andaba en las calles solitario o con amigos y no teníamos miedo porque no había tanta violencia como hoy en día. Hoy andas a las 11, 12 de la noche y por ahí te levantan, dicen por ahí te dan levantón. Entonces yo creo que ya no estamos en los mismos tiempos. Pero queremos la victoria. Hazte estas preguntas. ¿Quieres la protección? Hay una pregunta que quiero que te lleves esto. ¿Bajo qué cobertura te encuentras hoy? ¿Quién es el que te protege? ¿Quién es el que está cuidándote siempre? Dice, vamos a topar con muchas preguntas a la cual usted debe de analizar y responder por quién confía. Dios no necesita de nosotros nada, simplemente Él nos cuida, aunque no le busquemos. Aunque no le busquemos, Él siempre va a estar ahí. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, terror, o sea, apagan la luz y ya están gritando. Entonces a veces tienen que dormir con una luz encendida porque tienen temor. Pero el temor no viene de Dios, viene del enemigo. O le tienen temor a la enfermedad. A veces piensan que la enfermedad es incurable, pero para Dios no hay nada imposible. Yo recuerdo hace unos días estaba platicando con mi madre y ella se encontraba un poco malita de su cuerpo, ¿va? Y decía, no, pues es que ya me voy a morir. Le digo, no, si usted confía en Dios, Dios la puede sanar. Le digo, el que decide es Dios. Dios la va a tener aquí hasta que Él decida llevársela. Le dije, yo por eso ando en la línea con Él, porque Él va a decidir cuándo yo le voy a dejar de servir aquí en la tierra. Entonces, como ella no conoce mucho de Dios, pues no le puedo decir, ¿verdad? Porque el único de mi familia que conoce de Dios, no digo que conozco mucho, pero soy el único que busca a Dios en lo personal. Dice, Dios es fuerte y poderoso en batalla, defenderá, protegerá, auxiliará a quienes están con Él y no viven conforme a este mundo. Hoy es tiempo de mantenerse bajo cobertura, porque tus logros no dependen de lo que diga la gente, sino del propósito de Dios, quien te protege y te mantiene listo para cumplir tu asignación. Aquí hay algo muy importante. Dice que nos tenemos que mantener bajo cobertura de Dios, porque nuestros logros aquí en la tierra no vienen de parte del enemigo, sino de parte del propósito que Dios tiene aquí en la tierra. A veces andamos buscando qué es lo que nos gusta más en lo natural, ¿verdad? A veces los hombres nos matamos a veces en el trabajo. Tenemos un trabajo y otro trabajo y a veces no tenemos tiempo ni para jugar con los hijos, darle un tiempo a la esposa, ¿verdad? Entonces, el propósito que tiene Dios para ti no es trabajar y trabajar y trabajar, sino que tenemos que tener bien claro que si ponemos en primer lugar a Dios,
Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Yo lo tengo bien claro, desde que empecé a conocer de Dios, yo trabajaba, pero hasta que empecé a conocer de Dios, que me enseñó nuestro pastor, cambió mi mentalidad. Antes yo decía, yo no voy a buscar de Dios, yo no voy a venir y a ver qué me dice ese pastor, ¿verdad? Porque a veces venimos y decimos, no, ni ha de saber lo que yo estoy viviendo, qué consejo me puede dar. Entonces ahí no estamos teniendo una cobertura, tenemos que saber cuál es nuestra cobertura. Cuando recién que llegué, yo les puedo platicar que yo no lo veía como mi pastor, pero conforme el tiempo que fui escuchándolo, fui viendo su vida, fui viendo que él era un hombre de Dios que lo tenía utilizando aquí en el valle para un gran propósito que le dio, porque él está aquí por algo que Dios va a hacer en este valle, nada más que se lleva tiempo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Entonces yo empecé a cambiar mi vida, empecé a contarle mi vida, empecé a contarle mis problemas, él me daba consejos y seguí y aquí estamos. No soy perfecto, a veces cometo errores, pero tengo que llevar una cobertura, que yo sé que mi cobertura espiritual es Él. Yo a Él lo veo como un padre. Yo mi padre no lo tuve. Lamentablemente no tuve un padre que me dirigiera, que me dijeras, vete por aquí, ¿verdad? Pero ahora a mi edad, 35 años, yo lo veo como un padre para mí. Vamos a ver la obediencia de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús era obediente? ¿Que Jesús tenía autoridad? Dice, este asunto de la obediencia es de suprema importancia. Sabemos que el hombre fue colocado en el paraíso, un lugar de ensueño para que obedeciera a Dios. Podemos decir que para que aprendiera a obedecer a Dios, pero para hacerlo el hombre estaba en una situación enormemente favorable en todo sentido. Pues sí, si vamos a las escrituras, Adán y Eva lo tenían todo en el paraíso. No tenían por qué desobedecer a Dios, tenían comida, agua, aire acondicionado, ¿verdad? Solecito, no les faltaba nada. Entonces, no tenían por qué meterles en la cabeza la desobediencia. Pero ahí van, siempre hay algo que a todos nosotros nos van a meter en la cabeza, que son las potestades que gobiernan este mundo. Siempre va a haber un mal pensamiento que nos va a llevar por un mal camino. Entonces tenemos que estar alertas. Dice, es decir, no había razones, ¿verdad? De hecho, cuando el hombre desobedece, lo que en realidad sucede es que trae una enorme desobediencia y es una enorme maldición para el hombre. Lo que se gana a través de la desobediencia es bueno, pero lo que se gana a través de la desobediencia es malo. A veces hacemos cosas que pensamos que es bueno para Dios, pero realmente no nos estamos preguntando si eso le agrada a Dios. A veces hacemos cosas que se nos viene a la mente, voy a hacer este negocio, pero el dinero viene vamos a decir, de otro lado que no es bueno, pero es un buen negocio, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos que ser íntegros en nuestra vida, porque ponle que las personas no nos ven, pero Dios lo ve todo. Entonces, si llegamos a hacer ese negocio mal, va a haber una consecuencia, y esa consecuencia la tenemos que tener el que hizo este negocio. Entonces, hay que ser íntegros. Dice, esa desobediencia producto de la incredulidad ha traído todos los males habidos y por haber en la humanidad además coloca como destino para el hombre la condenación eterna en el infierno. A veces cuando hacemos malos
hábitos, nos estamos condenando para ir al infierno. Pero aquí no hay desobedientes, ¿verdad? Eso. Vamos a ver la obediencia de Dios. A mí se me vino mucho esto a la mente, ahora que estaba orando y pidiéndole a Dios que me diera algo, que decía, en la mañana estaba leyendo y estaba leyendo la resurrección que hizo con Lázaro. ¿Se imaginan? Su hermana de Lázaro le había hablado 2 días antes de que muriera su hermano a Jesús para que viniera y lo sanara. 2 días antes, todavía estaba enfermo, y Jesús le dijo: espérame 2 días, en 2 días voy. O sea, ya iban a ser 4 días, que viene diciendo aquí en la Biblia que ya cuando fue Jesús tenía 4 días de muerto. Pero Jesús, ¿por qué se esperó? Porque él sabía que él tenía la resurrección y la vida, y tenía la autoridad para decirle: levántate y ven acá afuera. Entonces, yo me imagino que esa obediencia que él tenía era porque conocía quién era el Padre, porque conocía que lo espiritual venía de arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a Juan 11:43. Ya les estoy hablando de cuando vino a la tumba de Lázaro. ¿Qué dice Jesús? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Pero en el 41 Jesús había dicho. Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Ya sabía que Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero para darle la gloria de todos los incrédulos que estaban ahí esperando a ver que lo hiciera. Y por eso Jesús esperó 4 días para ir y resucitar a Lázaro. Yo sé que el pueblo de Dios es Israel, y ellos lo tuvieron ahí cerquitas, lo pudieron tocar, pudieron ver dónde andaba, y la palabra dice que estaban cegados porque no lo pudieron ver. Creo que nosotros somos privilegiados porque creemos sin ver. ¿Quién cree que Jesús es la resurrección y la vida y tiene vida eterna para cada uno de nosotros? Porque creemos. Nosotros no lo hemos visto. ¿O hay alguno que haya visto a Jesús aquí? Nadie. Creemos. Lo que a veces se me viene a la mente que mis padres, mi madre más que nada, me inculcaba que fuera a la iglesia, la iglesia que antes asistía, pero me inculcaba, me enseñaba que había un Dios al que yo podía venir y pedirle, pero no sabía lo realmente que ese Dios podía hacer en mi vida, no sabía lo que Él podía hacer si yo le era fiel, si yo le soy obediente. Aquí Jesús era obediente. Entonces tenemos que ser obedientes, tenemos que serle fiel, tenemos que ser íntegros y tenemos que ser puros también, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces tenemos que tratar de ser lo menos posible pecadores, o pecar y saber y levantarnos y seguir adelante. Padre, ayúdanos, sé que estoy mal, pero me arrepiento, ayúdame y le sigo para adelante, no me voy para atrás. Vamos a ver cuáles son nuestras autoridades. Dice: en cierta ocasión Dios a través del profeta desecha a un rey por su rebeldía, pues había desobedecido lo que a la autoridad colocada por Dios le había ordenado, y cuando es desechado el profeta le dice, aquí está hablando del rey
que Dios puso primero, pero después lo desechó porque fue desobediente. Dice, quiero que veamos con más detenimiento el asunto de las autoridades, pues pienso que es uno de los elementos que muchos cristianos están pasando por alto y no están viendo con la debida importancia. Para comenzar, quiero que veamos algo ya mencionado acerca de la importancia de las autoridades, que la Escritura dice con mucha claridad. En Romanos 13, del 1 al 2, nos dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Creo que aquí nos está diciendo bien clarito que tenemos que ser obedientes a las autoridades que nos pone Dios en la tierra, en lo natural, en tu casa, en donde quiera. Al leer esto, lo primero que debemos hacer, mirando el contexto, es entender que no está hablando solo de las autoridades religiosas, sino de todo tipo de autoridad, que tenga autoridad sobre nosotros. Aquí puede entrar autoridad el presidente, los mayors de cada ciudad, puede entrar una autoridad que es un policía. ¿O creen que un policía no tiene autoridad? Nada más pónganse en un semáforo y que esté una patrulla y pásenselo en rojo. ¿Qué va a pasar? Nos va a parar y nos van a dar un ticket. ¿Por qué? Porque es una autoridad que está ahí para establecer las leyes que han impuesto en la ciudad. Creo que es obvio, pero déjenme mencionar las diferentes autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros. El padre, la madre, los hermanos mayores, las autoridades religiosas, los apóstoles, pastores, profetas, maestros, etcétera. Las autoridades civiles, es decir, los gobernantes. Aquí también entran los gobernantes. Todas estas autoridades han sido colocadas por Dios, e ir en contra de ellas es ir en contra de Dios. O sea que al presidente no lo puso el pueblo, lo puso Dios, ¿verdad? Al papá de la casa no lo puso la mamá, lo puso Dios para su casa. A mí me puso como autoridad en mi casa. Tengo que tomar esa autoridad que a veces cuesta trabajo porque los hijos no obedecen, ¿verdad, padres? A veces el padre quiere ser duro, pero como ama tanto al hijo, pues no quiere ser duro con él. Entonces a veces nos quieren subir a las canas, que no tengo, pero todavía ahí voy, pero sí, así son los hijos a veces. Uno como padre, yo como padre a mi hijo, pues a veces quiero regañarlo, reprenderlo y pues a veces me da tristeza, ¿verdad? Y no me doblego, pero tengo que poner esa autoridad principalmente en mi casa. Lo amo mucho, pero también tengo que poner disciplina. Disciplina es lo que tengo que poner en él. Tengo que poner disciplina para que él tenga tiempos para hacer cada cosa que se le asigne. Ahí voy. Hace como 15 días le dije, ¿me vas a ayudar a hacer la yarda de la casa? Y aunque ahí andaba con la máquina empujándola, la hizo. Después me dijo, ¿me llevas a comprar un juguete? Ok, está bien. Es una recompensa que podemos darle si él es obediente. Ahí está entrando la disciplina y la obediencia. Pero también no se lo podemos negar. ¿Qué hará Dios para sus hijos si eres obediente? ¿Crees que no te dará lo que le pides? Creo que es obvio. Si uno como padre en lo natural le da a sus hijos lo que le piden, más Dios, que aunque somos pecadores, nos da. Dice, si no reconocemos que la autoridad ha sido colocada por Dios, será imposible que haya sujeción. ¿Qué quiere decir esto?
que a veces no pensamos que esa persona que, vamos a decir aquí en la congregación, esa persona que puso el pastor en tal lado, tenga autoridad sobre mí. Es como si yo dijera, la autoridad de la alabanza, ¿quién es el líder? El líder de la alabanza es el líder de la alabanza. Entonces, si yo quiero venir y subirme aquí a cantar, tengo que pedir primero permiso con él, si me va a aceptar en la alabanza o no. Me va a hacer una prueba, pero tengo que pasar primero por esa autoridad. No puedo venir y subirme, ok, yo voy a cantar hoy. No, hay una autoridad impuesta por Dios en la alabanza. Dice, pero si estas autoridades están mandando hacer algo que Dios no ha mandado, que va en contra de la voluntad de Dios, debemos mantenernos. La sujeción es que una actitud de respeto reverente, pero no podemos obedecer aquella orden equivocada, pues al hacerlo nos estaríamos yendo en contra de Dios. Eso quiere decir que si no me sujeto a la autoridad y no obedezco, lo que ella me está diciendo es que es correcto, entonces estaría en contra de Dios. Pero si obedezco a esa autoridad en algo que no es correcto, ¿también estaría en contra de Dios? Algunos son tan necios y tan rebeldes que no hacen caso a su autoridad cuando pide lo correcto, pero sí cuando está equivocado. Esto es por lógica o sentido común. Quiero decir que si no hay conocimiento de la palabra de Dios y una buena relación con el Espíritu Santo, nos será imposible definir si la autoridad está haciendo o no lo correcto, y entonces cometeremos el gravísimo error de no obedecer a Dios. Estaba recordando que yo no estaba bajo cobertura espiritual cuando, ni por ninguna, cuando era joven. Ya me sentía muy fuerte, muy grande cuando empecé a trabajar a los 18. Ya no llegaba a mi casa, tenía dinero, nada más le avisaba a mi mamá, ¿sabe qué? No voy a llegar. Y me iba desde el viernes y llegaba hasta el domingo. Ustedes piensan que estaba bajo cobertura de mi mamá, y aquí bien claro me está diciendo que mis padres son cobertura de mí. Yo no estaba bajo cobertura en ese tiempo. Dice, más aún este respeto a las autoridades era muy importante porque de ellas aparecieron antes que la palabra de Dios escrita. Es decir, no como ahora que podemos evaluar a las autoridades según el conocimiento que tenemos de la palabra, por lo cual en aquella época darle autoridad a la autoridad era muy importante para que el hombre conociera y pudiera obedecer la voluntad de Dios. Dios venía desde Adán y Eva, venía poniendo hombres de autoridad. Muchos sabemos quién fue Noé. Él era obediente a Dios, ¿verdad? Nos dice aquí que nuestra autoridad es el padre, la madre, los hermanos, los pastores, maestros, pero nos dice que si no estamos sujetos a ellos, no estamos sujetos a Dios. En Génesis 6, 12 y 13, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido exterminar toda la tierra. Es Dios mismo quien habla con Noé, el cual le obedece con trato la lógica humana, y a todos aquellos a los que Dios no les habló fueron destruidos. Entonces el único que fue obediente, fue fiel, fue Noé. Todos los demás éramos desobedientes y Dios nos exterminó. Después también Dios puso a Abraham como una autoridad. Pasó el tiempo y Dios comienza a escoger hombres que sean sus representantes sobre la tierra. Uno de ellos fue Moisés. Por supuesto, como ocurre en todos los lugares, yo me apunto en esta. Dice, como ocurre en lo que terminan siendo buenos representantes de Dios, Moisés no quería el puesto.
yo no quería el puesto también, no quería buscar a Dios, no quería sujetarme. A veces Dios utiliza a hombres que no quieren tomar el puesto que se debe de tomar, la autoridad que deben de tomar, y ahí está, vas a hacer esto. Así como Moisés no quería tomar el liderazgo del pueblo. Dice, razón por la cual Dios tuvo que reprenderlo y además darle como compañero a su hermano Aarón. ¿Por qué le dio a su hermano Aarón? Porque dice la palabra que Moisés no hablaba bien, tartamudeaba. Entonces Dios va a poner personas para que te ayuden a llevar su evangelio, a llevar al pueblo hacia donde Dios quiere. Dice en Éxodo 4:15 al 16, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayes de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Aquí hay algo muy importante, Dios estaba poniendo como autoridad a Moisés sobre Aarón. Aarón era el que iba a hablar, pero la autoridad iba a ser Moisés. A veces Dios pone hombres en autoridad, pero va a poner hombres más adelante para que le ayuden a ese hombre. Dice, trate de imaginar lo que significa para usted que Dios le dijera que su padre es Dios para usted, o que su esposo es Dios para usted, o que su pastor es Dios para usted. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo pensamos que viene eso? O sea, mi esposa es Dios, mi esposo es Dios, mi pastor es Dios. Claro que es Dios. Dios está poniendo a esa persona para que te dirija. Entonces, tienes que guardar respeto a esa persona. Si Dios le dice eso, será que usted debe prestar atención a las palabras que esa autoridad que ha sido dada por Dios le comunica. Ciertamente el pueblo no aceptaba la autoridad de Dios que había en Moisés, pero no hacerlo en realidad no perjudicaba a Moisés, sino al pueblo que no escuchaba. A veces hay personas que pone Dios en congregaciones y esas personas están bajo cobertura del pastor, pero porque Dios las puso. Y a veces venimos y decimos, esa persona no es el pastor, ¿qué caso le voy a hacer? Entonces, aquí está bien claro, no estamos siendo obedientes, no estamos siendo obedientes a lo que Dios está poniendo como autoridad aquí en la tierra. A ver si acabamos de ver todo, pero dice, ¿por qué la autoridad que Dios había dado a Moisés para que realizara su voluntad y Moisés estaba tan afinado, tan prestando atención a las palabras de Dios, que luego leemos que la escritura dice que en dos ocasiones, en Éxodo 8:13, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Moisés tenía una autoridad, pero siempre estaba antes bajo la cobertura de Dios. Lo que Dios le decía, lo hacía Moisés. Aquí decía que Moisés mandaba que se murieran las ranas, porque Dios ya le había dicho que dijera eso. Entonces tenemos que estar alertas a lo que Dios está diciendo a nuestras vidas, a lo que Dios está poniendo como autoridad en nuestras vidas para ser obedientes. Y yo quisiera eso en mi vida, tener una comunión espiritual con Dios, con el Espíritu Santo, donde Dios me diga por adelantado las cosas. Dice la palabra que Dios nos dice las cosas por adelantado, pero quisiera yo saber
e ir allá afuera y decir, ver a un enfermo, a uno en silla de ruedas, que me he encontrado, tengo varias personas que he visto en silla de ruedas y a veces me entra la espinita de decirle, tú eres sano en el nombre de Jesús, Dios ya pagó por ti, levántate y anda. Pero no nos atrevemos a hacer eso, no nos atrevemos a hacer eso porque no sabemos la cobertura que Dios tiene para nosotros, o a veces porque nos sentimos culpa, porque hemos pecado, porque sentimos culpa hacia nuestra persona. Y no pensamos que Dios pueda hacer eso a través de nosotros. El que va a hacer las cosas es Dios, no nosotros. Nosotros simplemente vamos a llevar el evangelio, a llevar la palabra a esa persona que está recibiendo la sanidad. Dice, nuevamente Dios hizo conforme Moisés había dicho, pero por la dureza de corazón de Faraón, él y su pueblo fueron destruidos. El pueblo de Israel tampoco creyó en la autoridad de Moisés, pero Dios respaldó a Moisés de tal manera que el pueblo salió libre gracias a la fe de Moisés. Dice en 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, esto quiere decir que porque la Escritura nos muestra que fue así, que aunque salieron gracias a la fe de Moisés, al igual que nosotros hemos sido salvos, gracias a la fe de Cristo, en el pacto que tenía con su Padre, luego en el desierto insistieron en no creer a la autoridad que Dios les había colocado y la gran mayoría murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Aquí nos está relatando que todo el pueblo que salió de Egipto tenía un propósito de llegar a la tierra prometida, pero por incrédulos no pudieron entrar. Lástima que no pudieron entrar porque Dios tenía ese propósito de llevarlos a la tierra prometida, pero por la desobediencia, que todo el camino, dice la palabra que el camino que era de Egipto hacia la tierra prometida eran como 7 días caminando, y Dios los trajo 40 años caminando porque desobedecían. Entonces, aquí podemos ver que nosotros no debemos de ser desobedientes para encontrar principalmente el camino que Dios tiene para nosotros. O quieren pasar 40 años caminando por la tribulación, por los problemas, ¿verdad que no? Nos dice que solamente pasaron 2 personas. Esas 2 personas, una de ellas era Josué. Josué le creyó a Dios, Josué le creyó a Moisés que había una tierra prometida del otro lado del Jordán. Entonces solamente esas 2 personas pasaron, y toda la nueva generación, o sea, todos los que salieron de Egipto durante estos 40 años tuvieron hijos y fueron creciendo. Esa generación fue la que pasó al otro lado del Jordán y tomó la tierra prometida. Dice, esto fue bajo la ley de Dios. Hoy, bajo el nuevo pacto, aunque hayamos sido salvos por Cristo, debemos prestar mucha atención a las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros. Y si no, tendremos verdaderos problemas y disciplina para nuestra vida en este tiempo y en el siglo venidero. Una pérdida enorme de la herencia que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito para ti, yo te lo puedo decir, yo te lo puedo asegurar. Todo el camino que vayamos recorriendo desde que tú llegaste a Cristo no es en vano. Yo a veces se me viene a la mente, ¿y qué habrá después de esto? Yo sé que Dios tiene preparado algo maravilloso para cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Él pagó por todos tus errores, por todos tus dolores de cuerpo, tus dolores de enfermedad. Él ya pagó en la cruz, y estoy seguro que tiene un propósito para tu vida, para mi vida,
cuando se nos acabe el tiempo en esta tierra, porque estamos de paso, porque nadie va a ser eterno en esta tierra. La eternidad la vamos a ir a vivir con Él, y Él nos va a dar un lugar allá, una morada, dice la palabra, nos va a dar una morada conforme tú hayas sido obediente aquí en esta tierra, conforme tú hayas llevado el evangelio a otras personas. Dice que nos darán coronas para los que traigamos personas a los pies de Cristo. Por eso yo en esta noche quiero orar contigo y dar por terminada esta conferencia, pero quiero que te lleves algo bien claro. Tú tienes un propósito, y ese propósito no lo podemos perder por la desobediencia que quieramos hacer nosotros, porque tenemos dos cosas: o somos rebeldes o nos alineamos a la palabra. ¿Qué quieres? ¿Maldición o bendición? Bueno, ponte en tu lugar, cierra tus ojos si así lo deseas. Quiero orar por ti esta noche para que vayamos tranquilos a casa. Padre Celestial, te damos gloria y honra a ti en esta noche. Sabemos que tú eres el que ha estado con nosotros, que nos has hablado de diferente manera. Tal vez sea yo un Moisés que no tenga las palabras correctas para hablar al pueblo, pero yo sé que tú pones personas con un corazón fiel para hablarles, Señor. Pon en nuestros corazones y en nuestras vidas que seguimos aquí en esta tierra, llevando tu evangelio a otras personas, llevando tu palabra a esas personas que a lo mejor aún no conocen nada de ti. Ayúdanos a nosotros como buenos cristianos a ser obedientes, a ser respetuosos hacia esas personas que no te conocen también, porque a veces pensamos que el llevar tu palabra y esta persona no quiere, la dejamos. Pero pon en nuestros corazones ese amor agape para esas personas que aún no te conocen, para esas personas que están allá afuera perdidas, así como hombres mayores, como mujeres, como jóvenes, Señor. Te pedimos que pongas en nuestras bocas, de todos los que venimos a esta congregación, carbones encendidos de tu palabra, que de nuestra boca solo salga palabra tuya, Señor, para bendecir a esas personas. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria y honra esta noche. En el precioso nombre de Cristo Jesús.